Ser Podcast. Hola, soy Pepa Bueno y estás escuchando Las 8 de Hora 25. Las noticias que debes conocer hoy en 20 minutos. Disfruta del episodio. En la cadena SER, Hora 25. Pepa Bueno. Con novedades sobre las pensiones y la jubilación en España comenzamos hoy. El Gobierno quiere dar un incentivo económico a quienes retrasen voluntariamente su jubilación y ese incentivo puede ser de hasta 12.000 euros al año. El ministro Escrivá, que estará esta noche en Hora 25, comparece en el Congreso para explicar la reforma que todavía se está negociando con los agentes sociales. Rafa Bernardo, ¿qué más novedades cuenta el ministro? Buenas tardes. Buenas tardes, pues hay otros incentivos, en este caso para retrasar la jubilación anticipada de aquellos que quieran servirse de esta opción. También la eliminación o el retraso de las jubilaciones forzosas, ha planteado el ministro Escrivá, o retoques en la jubilación parcial. Además, dice Escrivá que está casi listo el nuevo sistema de revalorización anual de las pensiones, de acuerdo con el IPC, que busca mantener el poder adquisitivo de los pensionistas para evitar que pierdan poder de compra cuando suben los precios, pero que también incluirá una cláusula que evitará que ganen poder de compra cuando la inflación sea negativa. Este miércoles está previsto que llegue el primer contingente de vacunas de Janssen a España y se pondrán a quienes tienen ahora entre 70 y 79 años. Las cifras de la pandemia ya hablan tanto de vacunas como de contagios. Durante el fin de semana se han inyectado más de 500.000 de vacunas. Los contagios han crecido en 22.197 muertos y tenemos la incidencia en 197 casos por cada 100.000 habitantes. Y esta tarde, hace unos minutos, Fernando Simón ha dicho que no le consta que Madrid ofrezca datos falsos, como insinuó el presidente del Gobierno. A mí no me consta. Yo creo que son los datos con la misma calidad que cualquier otra comunidad autónoma. Y sí que es cierto que las comunidades autónomas en algunos momentos pueden tener algún retraso un poco mayor, un poco menor en la información que dan, pero realmente no creo que los servicios de vigilancia, que tienen procesos muy automatizados, puedan fácilmente modificar todas las informaciones que llegan de manera individualizada a la Red Nacional de Vigilancia. Y cuando falta ya menos de un mes para que decaiga el estado de alarma, un habitual socio parlamentario del Gobierno, el PNV, quiere que se prorrogue. Lo pide expresamente el lehendakari Urkullu. Si fuera posible, yo creo que es necesario mantener el estado de alarma. Si ahora se deja sin aplicación porque vence el plazo fijado, nos vamos a encontrar quizás una interpretación equivocada por una parte de la sociedad, que si no hay estado de alarma, pues ya no hay problema y por lo tanto puede haber una relajación o un exceso de confianza. Segundo, nos vamos a encontrar en una situación de incapacidad operativa rápida para adoptar decisiones. Y más allá de la pandemia, la precampaña madrileña sigue librándose en los tribunales. Esta tarde el PP ha recurrido en amparo al Tribunal Constitucional la decisión de la justicia de anular las candidaturas de Toni Cantó y Agustín Conde, que iban en las listas de Ayuso. El juez considera probado que ambos se empadronaron cuando ya estaba cerrado el censo para ser elegibles. Y el PSOE acaba de pedir a la Junta Electoral que averigüe si otra candidata de la lista de Ayuso está en la misma situación. Sería la tercera, si se cumple. Ana Vanessa Torrente iba en el número 56. Y hoy el Congreso ha homenajeado a Clara Campoamor, la diputada que lideró la batalla por el derecho al voto de las mujeres en la Constitución Republicana de 1931. Se cumplen en este 2021, por tanto, 90 años. El acto ha estado presidido por la reina, a la que se ha referido la anfitriona, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Las ideas de Clara Campoamor se han integrado en el consenso fundamental de nuestra sociedad, pero siguen exigiendo el compromiso y la defensa por parte de todos para hacerse reales y efectivas. La presencia hoy de Su Majestad la Reina, presidiendo este acto, es la mejor muestra del carácter fundamental y compartido por todos del valor de la igualdad entre mujeres y hombres. Y ni siquiera el homenaje a Clara Campoamor ha librado hoy al Congreso de la agotadora política de gestos que atrapa a la política española. Esther Bazán, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Porque algunos no han estado, Esther.
Ni Esquerra, ni Junts per Catalunya, ni Bildu no han estado en desacuerdo con la presencia de la reina. En una hora nos vamos a ocupar de su figura, de su legado y vamos a descubrir hasta dónde llega su trayectoria. Vamos a completar la portada con el pronóstico del tiempo, que incluye hoy cómo está afectando la erupción de un volcán en la isla de San Vicente y Granadillas, en el Caribe, porque la nube de ceniza se desplaza por el océano Atlántico. Está vigilando la EMET en Canarias, aunque no hay peligro para la población. Adelante, Jordi Carbó. Buenas tardes. No hay riesgo para la población básicamente porque estas cenizas y los gases que también está emitiendo el volcán, sobre todo dióxido de azufre, viajan a mucha altitud, a miles de kilómetros. El volcán ha proyectado estas cenizas a unos 12 kilómetros. Allí nos encontramos con vientos muy fuertes que viajan del Caribe hasta la península. Por eso en las próximas horas las concentraciones serán máximas primero en Canarias, después el miércoles en la península. Pero insistimos, siempre a mucha altura. Sí que tendremos que estar atentos los próximos meses porque erupciones parecidas a la larga han provocado un descenso en la temperatura planetaria. Y en lo meteorológico para mañana, más nubes, igualmente sol, solo lluvia al sur de Galicia, norte de Extremadura y en Castilla y León. En general, ambiente fresco. Vamos con el deporte. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy se cierra la jornada de Liga en Primera División. A las 9 juegan Celta y Sevilla. Si gana el Sevilla de Lopetegui, se colocaría a 6 puntos del liderato cuando faltan, recordemos, 8 jornadas. Y también entramos en Semana Champions el miércoles. Vuelta de los cuartos de final. El Madrid viajará mañana a Liverpool sin Lucas Vázquez ni Hazard en la convocatoria. Eso sí, el equipo recupera a Valverde para ese trascendental partido. Así comienza Hora 25. La transmisión que estamos viendo ahora y que vamos a ver en los próximos días es la transmisión que se produjo aproximadamente durante la Semana Santa. Por lo tanto, frenar lo que ya pasó no podemos hacerlo. Pero sí que podemos evitar llegar a lo mejor a los 250 o a los 300. Va a seguir subiendo durante unos días, esperemos que suba suavemente y esperemos que eso sí que se pueda controlar. Día a día y pendientes de la vacunación sobre todo. Estos son los argumentos de Fernando Simón para explicar en qué punto se encuentra la pandemia en España después de que haya subido desde el viernes 17 puntos la incidencia acumulada. Adela Molina, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. La incidencia se queda al filo de los 200 casos por cada 100.000 habitantes, en los 199. Sigue su progresión ascendente, aunque Fernando Simón señalaba también que está siendo más lenta que en otras olas, al menos por ahora, y lo ha relacionado con la vacunación, que está haciendo que haya menos personas susceptibles a la enfermedad. También ha subrayado que el incremento se debe sobre todo a 2 o 3 comunidades autónomas. Navarra, con una incidencia de 400, Madrid y País Vasco, con más de 300, se mantienen como las que tienen más contagios. En total, Sanidad ha contabilizado casi 23.000 nuevos casos desde el viernes y 197 fallecidos. También continúa al alza la presión en los hospitales, especialmente en las UCI, que ya estaban, recordaba Simón, en niveles muy altos antes de que empezaran a subir los casos por la Semana Santa. Ahora mismo, un 22% de las camas de cuidados intensivos están ocupadas por pacientes COVID. En el caso de Madrid y de Cataluña es el 40%. Gracias, Adela. Lo llevamos escuchando semanas. Vacunar, vacunar y vacunar. Y esta última semana se han puesto más de 2 millones de dosis. María Manjabacas, buenas tardes. Buenas tardes. Más de 500.000 se han puesto en 2 días en el fin de semana. Se han puesto prácticamente el 90% de las dosis que Sanidad ha entregado a las comunidades, entre las que ya no hay grandes diferencias. La vacunación va cogiendo ritmo, se ha acelerado la última semana. En total hay más de 7 millones de personas que ya han recibido alguna dosis. En porcentaje, que se entiende muy bien, el 16% de la población. Y en cuanto a los mayores, tenemos ya por encima del 90% de los mayores de 80 años con al menos una dosis de vacuna y 51% han recibido al menos ya 2 dosis. Totalmente inmunizadas ya, Esther, más de 3.100.000 personas. Esto es un 6,6% de la población española. Gracias, María. Y como si fuera una imagen de lo que eran las rebajas en otros tiempos, carreras cuando se abren las puertas de los centros comerciales y colas para comprar en las tiendas. Así ha sido la reapertura en Inglaterra, también de gimnasios, peluquerías, restaurantes y bares, pero solo en la calle. En 2 semanas se verá si se abre o no la mano para poder viajar al extranjero. Londres, Begoña Arce.
La apertura de viajes al extranjero es lo que más preocupa al gobierno y a los científicos por la posible importación de nuevos casos y cepas. Los británicos deben esperar para hacer los planes de vacaciones de este verano, pero de momento disfrutan de la apertura de tiendas y pubs. Las calles comerciales en toda Inglaterra se han visto inundadas de público. En el IKEA de Bristol llegó a haber 1.000 personas esperando en fila para entrar. A las 7 de la mañana había también una larga cola en el Primark de Birmingham y lo mismo ocurría en Londres y en otras muchas ciudades. La mayor parte de los pubs que tienen terraza abrirán esta tarde, aunque algunos se adelantaron y hubo quienes se bebieron las primeras pintas la pasada medianoche. Después de 14 meses de no ir a ninguna parte más que a funerales, es una gran cosa, contaba un cliente. Boris Johnson, que ya ha pasado por las tijeras del peluquero, ha pedido prudencia a los ciudadanos para evitar una nueva ola y más cierres. En Italia se suaviza la situación, casi todas las regiones salen hoy del confinamiento duro, pero se vuelve al cierre regional, con bares y restaurantes que vuelven a abrir, pero para entrega a domicilio. El gobierno italiano cree que podrá hablarse de reapertura a partir del mes de mayo. El diagnóstico de la OMS, que lo ha hecho esta tarde, es muy claro. Estamos en un punto crítico de la pandemia. La curva y la trayectoria de la pandemia está subiendo exponencialmente y esta no es la situación en la que deberíamos estar en el 16º mes de la pandemia y contando con medidas de prevención que han probado que funcionan. Es ahora, en este momento, en el que todo el mundo debe hacer inventario y comprobar qué es lo que tenemos que hacer. Esto lo dice la responsable de la célula técnica anti-COVID de la Organización Mundial de la Salud. Tienen todos los detalles en cadenaser.com. En nuestra web pueden leer con calma la información adelantada por la SER con la firma de nuestro compañero Rafa Bernardo, la propuesta del Gobierno para modificar el sistema de jubilaciones anticipadas. El Ministerio de Seguridad Social quiere favorecer que el retiro anticipado se retrase 1 o 2 meses sobre los niveles actuales. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Se trata de que aquellos que quieren jubilarse anticipadamente retrasen un poquito esa decisión y eso se quiere conseguir, lo decíamos en portada, aliviando el sistema de penalizaciones en unos puntos, apretándolo en otros y con incentivos. ¿Cómo es ese sistema? Pues será un sistema de penalizaciones mensual en vez de trimestral, que es como es el actual, para permitir a los ciudadanos decidir con más flexibilidad cuándo quieren retirarse anticipadamente y además las penalizaciones cambian, serán más duras para los que se jubilan 24 o 23 meses antes de la edad legal, pero menos duras a partir del mes 22. La idea es retrasar esas jubilaciones anticipadas 1 o 2 meses, que es algo que ayudará a la caja del sistema, según el ministro. Pequeñas modificaciones en el comportamiento de la edad de jubilación, que puede afectar solamente en meses, puede tener importantes efectos agregados sobre el sistema en su conjunto. Los incentivos van también al otro lado, a la prolongación de la vida laboral más allá de la edad legal de jubilación. Se baraja un complemento tipo 4% de subida de pensión por cada año de retraso o un pago único por año de retraso que podría llegar hasta los 12.000 euros para los perceptores de pensiones máximas con carreras largas o una combinación de los dos. El ministro Rafa comparecía en la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados y allí ha dado más detalles del sistema de revalorización de las pensiones para que se actualicen según los precios. Sí, el ministro ha dicho que lo que está ahora sobre la mesa de negociación con los agentes sociales es una revalorización de pensiones anual conforme al IPC del año anterior para mantener así el poder adquisitivo, de forma que no se pierda poder de compra cuando suben los precios. Y la novedad es que tampoco se gane poder adquisitivo cuando los precios bajan. Cuando esto se produzca, cuando haya un año de IPC negativo, la ganancia se absorbería a lo largo de los 3 años siguientes. Eso sí, sin que este mecanismo afecte a las pensiones más bajas. En cualquier caso, estamos excluyendo las pensiones mínimas de este mecanismo. Queremos que las pensiones mínimas no tengan ese posible mecanismo de reajuste. Escrivá propone además que este mecanismo de revalorización según el IPC se revise cada 5 años por el Pacto de Toledo. Gracias, Rafa. Hasta la noche. Hasta luego. Ha sido el primer encuentro después del desaire de la semana pasada, cuando en una reunión con el presidente turco, la presidenta de la Comisión quedó relegada frente al presidente del Consejo. No tenía silla para sentarse junto a ellos y tuvo que hacerlo en un sofá utilizado habitualmente para los acompañantes. Hoy Michel y von der Leyen se han visto y parece que la tensión se ha relajado, se ha rebajado un poco, al menos de puertas afuera. Corresponsal Griselda Pastor.
Bueno, el enfado de von der Leyen no ha desaparecido, pero lo cierto es que tampoco pueden prolongar mucho más este pulso personal en plena pandemia y con las relaciones con Turquía abiertas en canal, o sea que se han visto, eso sí, evitando las fotos y negándose a escenificar hoy el reencuentro, aunque mañana va a ser inevitable porque mañana les esperan los jefes de los grupos políticos en sede del Europarlamento. Hoy, de momento, von der Leyen ha exigido, escueta y muy directa, nos dicen, garantías de que el protocolo del Consejo Europeo evitará en el futuro ninguna situación parecida, un tema del que también ha podido hablar con Emmanuel Macron, protector del presidente Michel, y que casualmente hoy ha mantenido con von der Leyen una reunión previa a esta cita bilateral para hablar de la próxima presidencia francesa. Yo no soy no soy ninguna de esas dos personas que figuran ahí en los famosos papeles de Bárcenas. Hoy ha sido el turno de Ignacio López del Hierro, el empresario y marido de María Dolores de Cospedal, en el juicio, y la estrategia de no reconocerse ha vuelto a utilizarse en la Audiencia Nacional. Miguel Ángel Campos. Como hicieran Rajoy, Arenas o Trillo, el marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro, ha optado por no identificarse. Preguntado si era él quien estaba detrás de las anotaciones López H o López Hierro, que donó 114.000 euros en negro a la caja B del PP, según los papeles de Bárcenas, Ignacio López del Hierro ha contestado lo siguiente. Mire, yo no soy ninguna de esas dos personas que figuran ahí. Y por tanto no le di mucha credibilidad, es que nunca me creí que era yo esas personas. Además, hoy también ha declarado el abogado Santiago Lago Bornstein, quien ha admitido que junto a Bárcenas acompañó a un empresario al despacho del tesorero Lapuerta para hacer una donación en metálico de 60.000 euros que fue a parar a la caja B del PP. No es que la campaña electoral sea muy larga, dura lo que tiene que durar, pero es que cada vez empiezan antes la precampaña electoral. La de Madrid es otro ejemplo más y en este caso las decisiones judiciales se mezclan con las políticas. Todo tras la decisión de sacar a Toni Cantó y Agustín Conde de la lista del PP porque no estaban empadronados desde primeros de año en la comunidad. Cantó no irá en la lista en el puesto número 5, que era el reservado para él, pero eso no le quitará protagonismo ahora y quizá después. El PP ya ha presentado, como decíamos en portada, su anunciado recurso ante el Constitucional y cree que se interpreta la ley en contra de los derechos de Cantó. Primero el movimiento judicial, el por qué. Javier Bañuelos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues el PP defiende que no es cierto que exista un requisito de empadronamiento previo al cierre del censo. Jamás se ha exigido, dicen, y los abogados del PP incluso llegan a decir que el juzgado de lo contencioso administrativo número 5 construyó de forma artificial un requisito para ser candidato no contemplado por la ley. Por eso entienden que la interpretación que hizo el juez, contraria a la Junta Electoral, es insostenible jurídicamente. Además denuncian que ante las dudas existentes, el juez optó por la interpretación más restrictiva, privando a Toni Cantó y Agustín Conde de un derecho fundamental como es el acceso en condiciones de igualdad a los cargos públicos. El Tribunal Constitucional resolverá en un plazo máximo de 3 días. Y esto se traduce, Javier, en lo político, en las declaraciones de precampaña. Sí, con Ayuso dispuesta a meter a Toni Cantó en su gobierno si el Constitucional finalmente no les da la razón. Puedo contar con Toni Cantó y lo he dicho en numerosas ocasiones, no estoy aquí por un escaño y me da igual, yo lo único que quiero es que esta gente que ha destrozado Valencia no haga lo mismo en Madrid. Y en el Partido Socialista pues defienden la importancia del paso que han dado. Y desde luego la libertad no puede consistir en hacer trampas, ni puede consistir tampoco en incumplir la ley, es decir, en saltarse la ley. Ángel Gabilondo ha presentado hoy su campaña donde se reivindica como un candidato de consenso y ha hecho un llamamiento al voto masivo para frenar a la ultraderecha. Hoy precisamente Rocío Monasterio ha enviado un mensaje al PP: si quieren contar con ellos, no deben volver a pactar con Ciudadanos. 8:19, 7:19 en Canarias, y tenemos una noticia que acabamos de conocer. Se está investigando un caso de trombosis en España con resultado de muerte. ¿Qué datos tenemos, Mariola Lourido? Buenas tardes, Esther. La Agencia Española del Medicamento ha confirmado a la cadena SER que está investigando la muerte de una persona que sufrió una trombosis cerebral venosa y que había sido vacunada con AstraZeneca. El fallecimiento de esta persona se produjo hoy mismo. El caso fue comunicado a la agencia el pasado viernes día 9 por el Hospital Universitario de Toledo, hospital que depende del Gobierno de Castilla-La Mancha. Siguiendo el protocolo, el centro médico del hospital avisó a la agencia de una sospecha de reacción adversa en este paciente que fue ingresado en la UBI
por fenómenos trombóticos muy graves. Con este son 13 los casos de estos trombos graves, raros e infrecuentes, Esther, que se investigan en España por la presunta relación con la vacuna. Pues gracias, Mariola. Ampliaremos esta información a partir de las 9 de la noche. Ahora seguimos con más noticias. 3 de las 4 asociaciones de jueces han enviado una carta a la Comisión Europea ante lo que consideran una violación del Estado de Derecho en España. Envían su queja, aunque en la misiva reconocen que saben que en contadas ocasiones se pronuncian sobre asuntos de organización interna. Alberto Pozas, cuéntanos. Lo dicen en el primer párrafo. Saben que la Unión Europea no suele valorar aspectos de la organización de los estados, pero piden que con España se haga una excepción. Las 3 hablan de un apagón y desapoderamiento en el Consejo del Poder Judicial, se refieren a la reforma que impide nombrar altos cargos estando en funciones y llegan a decir que existe una colonización del Consejo por parte de los partidos políticos. Jorge Fernández Vaquero, Asociación Francisco de Vitoria. Y frente a esto, lo único que hemos encontrado ha sido una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que permite extender la politización ya no al Consejo, sino a los propios tribunales. Piden a la Comisión que en última instancia incluso valore tomar medidas contra nuestro país. La policía ha desmantelado una organización dedicada al tráfico ilegal de inmigrantes a través del Estrecho y a los que se considera responsables de un naufragio con 4 fallecidos el pasado mes de febrero. Ya les hemos contado en portada que al menos 34 personas han muerto al hundirse el barco en el que navegaban hacia Djibouti desde Yemen. Son datos que ha facilitado la Organización Internacional para las Migraciones en Twitter y cree que iban a bordo unas 60 personas. Como decíamos, más de la mitad habrían muerto. Una de las voces que alertaba, la activista Elena Maleno, fundadora de la organización Caminando Fronteras, ha denunciado su expulsión de Marruecos después de todo esto. Desde abril de 2020 he sufrido un total de 37 ataques, amenazas de muerte, agresiones, seguimientos, vigilancia policial, escuchas telefónicas y 2 asaltos a la vivienda de la familia. El Ministerio del Interior, en concreto la UCRIF, en colaboración con la policía marroquí, son los responsables de este hostigamiento que ha llegado a poner en peligro mi vida y la de mi hija durante estos meses. Se ha reanudado el juicio por la muerte de George Floyd mientras otra ola de protestas recorre Minneapolis. Manifestación tras conocerse la muerte de un conductor, un joven afroamericano a manos de un policía. Corresponsal Marta del Vado, buenas tardes. Buenas tardes, se llamaba Daunte Wright, tenía 20 años y conducía el coche de su madre cuando un policía le ordenó parar, supuestamente por cometer una infracción. Cuando la gente vio que el chico afroamericano tenía una orden judicial pendiente, trató de arrestarlo. Wright volvió a su coche y el agente le disparó. El policía, cuya identidad no ha trascendido, dice ahora que confundió la pistola con el taser. El joven murió poco tiempo después en el vehículo. Esto ocurrió ayer a unos 16 kilómetros donde se está celebrando el juicio por la muerte de George Floyd. A pesar del toque de queda, Minneapolis ha vuelto a ser escenario de protestas, de cargas policiales y saqueos. El abuso policial contra los negros ha vuelto a quedar en evidencia en otro vídeo grabado en diciembre pero que se ha hecho público en las últimas horas, en el que otro policía en Virginia para a otro hombre negro y latino y le hace salir del coche. Con las manos en alto, el hombre, que lleva su uniforme de teniente del ejército, dice que tiene miedo de salir y pide a los agentes que se calmen. El agente le rocía la cara con gas pimienta, le saca del coche, le reduce en el suelo y le detiene, pero a las horas le liberan sin cargos. El policía ha sido despedido. En San Sebastián, donde comer y dar de comer es casi una religión, se ha dado a conocer esta tarde las diferentes distinciones de la guía Repsol. El lema de la gala ha sido una declaración de intenciones: nuestras cocinas no se apagan. La ha seguido nuestra compañera de Radio San Sebastián, Inés Chavarri. Sí, una gala homenaje a uno de los sectores más perjudicados por la pandemia. La crisis económica y sanitaria ha estado de una forma u otra presente. Cocineros de diferentes comunidades que se preguntaban entre ellos si estaban abiertos y con qué horario. O el ejemplo del Cano. Ha sido el restaurante vasco que se ha hecho con 3 soles Repsol. El restaurante precisamente abría esta mañana sus puertas tras 6 meses cerrado para ofrecer una comida para parte de los invitados de la gala, pero mañana mismo vuelve a cerrar sus puertas. Así lo explicaba su responsable, Aitor Arregui.
La intención era igual seguir abiertos, pero tal y como vemos que estamos en el entorno, pues probablemente no tengamos que cerrar para en breve abrir. Sí tenemos intenciones de a la primera oportunidad abrir, sabiendo que todo lo que vaticinamos hoy no vale nada al minuto, ¿eh? O sea que dentro de las incertidumbres la intención por lo menos es esa. Junto al Cano, por cierto, han sido reconocidos hoy con otros 3 soles Alquimia y Miramar, los 2 en Cataluña. Además se ha reconocido la labor de 11 restaurantes con 2 soles y de 82 con 1. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.